Seminario de enfoque terapéutico del cáncer. Protocolos del cáncer de mama. Algunas de las combinaciones de medicamentos más comúnmente usados son CMF, ciclofosfamida, citoxan, metotrexato, 5-fluoruracilo, fluoruracil 5-FU, CAF o FAC, ciclofosfamida, doxorubicina, marca adriamicin y 5-fluoruracilo, AC, doxorubicina, adriamicina y ciclofosfamida, S, epirubicina, ELENCE y ciclofosfamida, TAC, docetaxel, marca taxotere, doxorubicina, adriamicina y ciclofosfamida. ACT es igual a doxorubicina, adriamicin y ciclofosfamida seguida de paclitaxel, taxol o docetaxel, taxotere. Trastuzumab Herceptin se puede administrar con el paclitaxel o el docetaxel para tumores HER2 neopositivos. CMF, doxorubicina, adriamicin seguida de CMF, CEF, ciclofosfamida, epirubicina y 5-fluoruracilo. A esto le puede seguir docetaxel, TC, docetaxel, taxotere y ciclofosfamida, TCH, docetaxel, carboplatino y trastuzumab Herceptin para tumores HER2 neopositivos. Protocolo de cáncer de cuello uterino. Los medicamentos que se utilizan con más frecuencia para tratar el cáncer de cuello uterino incluyen cisplatino, carboplatino, paclitaxel, taxol, topotecan, gemcitabina, Gemzar. A menudo se utilizan combinaciones. También se puede usar algunos otros medicamentos tales como docetaxel, taxotere y fosfamida, IFEX, y 5-fluoruracilo, 5-FU, irinotecan, camtosar y mitomicina. Para cáncer de pulmón no microcítico, los medicamentos de quimioterapia se usan con más frecuencia para el cáncer de pulmón no microcítico son cisplatino, carboplatino, paclitaxel, taxol, paclitaxel basado en albúmina, nab-paclitaxel, apraxene, docetaxel, taxotere, gemcitabina, Gemzar, vinorelbina, navelbine, irinotecan, camtosar, CPT-11, etoposide, BP-16, bimlastina, pemetrexed, alimta. Y protocolo para cáncer de pulmón microcítico. Generalmente la quimioterapia para el cáncer de pulmón microcítico se utiliza una combinación de dos medicamentos. Las combinaciones de medicamentos que utilizan con mayor frecuencia para la quimioterapia inicial contra el cáncer de pulmón microcítico son cisplatino y etoposide, carboplatino y etoposide, cisplatino y irinotecan, carboplatino y irinotecan, ciclofosfamida, doxorubicina, marca adriamicin y vincristina. Protocolo para cáncer de estómago. Se puede utilizar un número de medicamentos de quimioterapia para tratar el cáncer de estómago, incluyendo 5-FU, fluoruracilo, a menudo administrado con leucovorin, ácido folínico, capecitabina, xeloda, carboplatino, cisplatino, docetaxel, marca taxotere, epirubicina, ELENCE, irinotecan, camtosar, oxaliplatino, eloxatin, paclitaxel, taxol. Ciclo celular y lugar de acción de los fármacos antineoplásicos específicos de fase. Antimetabolito 5-fluoracilo, metotrexato, mercaptopurina y citarabina actúan en específicos de fase S, el 39% de la síntesis del ADN. En la fase G, el 19%, el 19% pre-mitosis, síntesis de componentes necesarios para la mitosis. En la fase M, 2% mitosis. Aquí actúan los inhibidores de la mitosis, vincristina, bimlastina, etoposide. Específico de fase M, fase de reposo G0, fase G1, 40%, presíntesis del ADN, síntesis de componentes que se precisan para la síntesis del ADN. Y aquí al final de la fase G1, fármacos específicos de ciclo. Por ejemplo, los agentes alquilantes y los antibióticos citotóxicos son citotóxicos a lo largo de todo el ciclo celular, pero aún así no afectan a las células en reposo en fase G0, que tiene actividad cíclica. Fases de las neoplasias. Fase de iniciación. En primer lugar, una fase de iniciación resultado de la aplicación de una dosis única y baja de un carcinógeno, el cual produce una alteración estructural en el DNA que conlleva la activación de un oncogén o la inactivación de un gen supresor. Es un proceso irreversible y con memoria. Fase de promoción. Una segunda fase de promoción que no requiere necesariamente la exposición al agente carcinógeno, pero sí a un agente denominado promotor. Existe dosis umbral y respuesta máxima. Se caracteriza por una expansión de la población iniciada y es reversible. Se encadena por estímulos de receptores de membrana.
y fase de progresión. Finalmente es una tercera fase de progresión tumoral. La neoplasia ya establecida adquiere propiedades que conllevan mayor malignidad, como la capacidad de diseminar a distancia la resistencia de fármacos, probablemente por acumulación de nuevas mutaciones en el ADN celular, ciclo celular y fase de actuación de los citostáticos. Como habíamos dicho, en la G2, agentes alquilantes, antibióticos antitumorales. En la M, final de la M, alcaloides de la vinca y taxanos específicos de fase. En la síntesis de ADN, ARN, proteínas, L-asparraginasa. Al final de la S, antimetabolitos específicos de fase. Los diferentes grupos antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases del ciclo celular, sobre los mecanismos de control de la proliferación celular. La respuesta obtenida se relaciona directamente con la capacidad proliferativa de la célula, que está determinada por el tiempo de duplicación del tumor. A mayor proliferación se suele observar una mayor respuesta en el tratamiento citostático. A pesar de ser el cáncer una proliferación clonal, su evolución se va produciendo nuevas alteraciones genéticas que ocasionan una heterogeneidad celular y por tanto unas propiedades bioquímicas, un tiempo de duplicación, una respuesta al tratamiento antitumoral diferentes. Estos mecanismos están estrechamente ligados con la aparición de resistencias. Quimioterapia citotóxica, división celular normal, el daño celular sin reparación y la apoptosis, la división de células cancerógenas o más. Mecanismos de acción de la quimioterapia. En la célula tumoral impide el crecimiento de vasos sanguíneos. La quimioterapia detiene la división celular, produce muerte celular espontánea, impide división celular al alterar las estructuras de las células. Evento de células neoplásicas, la mutación genética. La intervención, terapia genética. Activación del receptor, terapia endocrina, inhibidores de la tirosinquinasa. Transducción de señales, inhibidores de la transducción de señales, tirosinquinasa dependiente del receptor. Mitosis, citotóxicos. Crecimiento tumoral, agentes antiangiogénesis. Tiene selectividad, por ejemplo la bromelain está concentrada en el centro, en la médula. Entre los citotóxicos que constituyen el grupo más importante de fármacos antineoplásicos se encuentran las siguientes clases de agentes: alquilantes, antimetabolitos, antibióticos citotóxicos, inhibidores de la mitosis, agentes misceláneos. El sitio de acción, por ejemplo, en la síntesis de bases nitrogenadas, la pentostatina, que inhibe la adenosin desaminasa. En la síntesis de ribonucleótidos, la 6-mercaptopurina, 6-tioguanina, que inhibe la síntesis de bases púricas y las interconversiones entre nucleótidos. La hidroxiuria inhibe la ribonucleótido reductasa. A nivel de la desoxirribonucleótidos, el metotrexato inhibe la reducción de folatos. La síntesis de TMP y fases púricas. El 5-fluoracilo también inhibe la síntesis de TMP. A nivel del DNA, la plamicina daña el DNA. Los alquilantes de mitomicina cisplatino forman enlaces covalentes con el DNA, impidiendo su función. La citarabina, la fludarabina, la cladribina inhiben la síntesis del DNA. El etopósido, tenipósido y irinotecan, topotecan impiden la preparación del ADN al inhibir las topoisomerasas. A nivel de la transcripción, antibióticos antineoplásicos se intercalan en el ADN e inhiben la síntesis de ARN. Y a nivel de la traducción, las L-asparraginasas inhiben la síntesis proteica. Y al final ya las proteínas, los taxanos alcaloides de la vinca, inhiben la función de los microtúbulos. Fármacos antineoplásicos, nuevamente las fases. La placa aterosclerótica rota, adherencia de plaquetas a la superficie trombógena, activación de plaquetas, exposición a fosfolípidos ácidos, procesos de coagulación. La trombina, la generación de aminoácidos, ácido acetilsalicílico, síntesis de endoperóxidos cíclicos, inhibidores de la síntesis de tromboxanos, liberación de ADP, etc., síntesis de tromboxanos, antagonistas del receptor de tromboxanos, ticlopidina, clopidogrel, expresión de receptores GP2B3A, epoprostanol, antagonistas de los receptores GP2-3B, por ejemplo, afliximab, tirofiban. Unión entre plaquetas adyacentes en medio de unión de fibrinógenos a los receptores GP2B3A. Agregación de plaquetas, epoprostenol, ácido nítrico. Agentes citotóxicos, agentes
alquilantes. Provocan expresión citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleofílicas presentes en las células. Clasificación: mostazas nitrogenadas como mecloretamina, mostaza nitrogenada, clorambucil, ciclofosfamida y fosfamida y melfalán, alquilsulfonatos, busulfán, triacina, docarbacina como de T1C y temosolamida como temodar, nitrosourias que incluyen streptozocina, carmustina como BCNU y lomustina. El mecanismo de acción: forman enlaces químicos estables con las bases fólicas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos, impidiendo la replicación transcripción celular. La citotoxicidad es el resultado de la alquilación de guanina y la interferencia con la replicación del ADN y transcripción del ARN, deteniendo el ciclo celular e induciendo la apoptosis. Independientes del ciclo pero con mayor acción al inicio de la fase S, G1, menos actividad en G2 y M. Antibióticos citotóxicos actúan sobre el ADN o el ARN inhibiendo su duplicación o transcripción. Clasificación: antraciclinas, bleomicina, actinomicina D. Doxorubicina, antraciclinas. Actúan mediante dos efectos: intercalación en la doble hélice del ADN, daño a las cadenas de ADN. Efectos adversos: cardiotoxicidad, mielodepresión, mucositis, alopecia, náuseas, vómitos. La bleomicina, familia de glucopéptidos con un peso molecular de 1,5 kilodaltos sintetizados por el hongo Streptomyces verticillis. Mecanismo de acción: la acción fundamental es la de producir roturas en las células del ADN de manera específica y no en otras moléculas como el ARN o las proteínas. Efectos adversos: fibrosis pulmonar, reacciones cutáneas, fiebre, alopecia. Ancitomicina D es un antibiótico producido por una cepa de Streptomyces que pertenece a una familia de cromopéptidos. No se absorbe bien por vía oral, por lo que hay que administrar por vía parenteral y en general intravenosa. Aplicaciones terapéuticas: sarcoma de Ewing, el carcinoma testicular, el de útero, el sarcoma de Kaposi, el melanoma, el osteosarcoma y la leucemia no linfocítica aguda. Inhibidores de la mitosis. Vamos a ver. Inhibidor de la mitosis es un medicamento que inhibe la mitosis a división celular. Se utiliza porque las células cancerosas son capaces de crecer o eventualmente se propagan a través del cuerpo a través de la división mitótica continua y por tanto más o más sensibles a la inhibición de la mitosis de las células normales. Mecanismo de acción: estos fármacos alteran los microtúbulos, que son estructuras que tiran de la célula aparte cuando se divide, interfieren con el montaje y desmontaje de la tubulina en los microtúbulos polímeros. Esto interrumpe la división celular, por lo que genera el dolor de la fase de mitosis del ciclo lunar, cuando se supone que dos conjuntos de cromosomas completamente formados a separarse en las células hijas. Agentes específicos: los taxanos. Su principal mecanismo es la interrupción de la función de los microtúbulos de la célula mediante la estabilización de la formación de microtúbulos. Alcaloides de la vinca inhiben la polimerización de microtúbulos, inhibiendo de este modo la mitosis. La colchicina se inhibe la mitosis por inhibición de la polimerización de los microtúbulos. Antimetabolitos: alteradores de la permeabilidad de la membrana celular. Antimetabolitos: inhibidores de la síntesis de la pared celular, inhibidores de la síntesis proteína, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Mecanismo de acción: ¿de quién? De los antimetabolitos. En las células, los antimetabolitos son tomados por los metabolitos a los cuales se parecen y son procesados en las células de una manera similar a los compuestos normales. La presencia de los antimetabolitos señuelos previene a las células de realizar sus funciones vitales y las células son entonces capaces de crecer y sobrevivir. Los antimetabolitos se incorporan al material nuclear nuevo o se combinan de manera irreversible con enzimas celulares vitales, impidiendo la división normal de la célula. Algunas clases comunes de antimetabolitos son antagonistas de folato, antagonistas de furinas, antagonistas de pirimidinas. Agentes específicos: el metotrexato inhibe la enzima de hidrofolato reductasa esencial para la síntesis de purinas y pirimidinas. Los metotrexatos se utilizan como tratamiento de mantenimiento frente a la leucemia linfoblástica aguda infantil. La capecitabina se utiliza en monoterapia frente al cáncer metastásico de colon y recto. La citarabina interfiere en la síntesis de la pirimidina, se usa sobre todo para inducir la remisión de leucemias mieloblásticas agudas. La fludarabina está autorizada para el tratamiento inicial de la leucemia linfocítica crónica, LLC de células B. Agentes misceláneos: procarbacina, derivado de la metilhidracina, se presenta acciones inhibidoras de la monoaminosidasa y acciones citotóxicas. Este agente inhibe la síntesis del ADN y ARN a través de un mecanismo que no ha sido aclarado. Hidroxiurea produce una inhibición de la ribonucleótido reductasa y por consiguiente de la formación de desoxirribonucleótidos. La crisantaspasa es un preparado de la asparaginosa bacteriana capaz de degradar todas las asparaginas circulantes y por ese motivo inhibe el crecimiento de algunos tipos de cáncer como la leucemia linfoblástica aguda. Milotano interfiere con la formación de corticoides suprarrenales y posee un efecto citotóxico selectivo sobre las células de la corteza suprarrenal. Amsacrina actúa intercalándose entre las parejas de bases de la doble hélice del ADN. Esto estabiliza la estructura del ADN e impide que este resulte efectivo como molde para la síntesis de ARN.
Agentes alquilantes provocan su acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleofílicas presentes en las células. Clorhidrato de mecloretamina es una mostaza nitrogenada antineoplásica conocida también como clorhidrato HN2, es un análogo nitrogenado de la mostaza sulfurada. Es un polvo cristalino higroscópico de color café amarillento claro, muy soluble en agua y soluble en alcohol. Tiene una acción citotóxica que inhibe las células de proliferación rápida. Este fármaco se produce como resultado de experimentos realizados con el gas mostaza venenoso utilizado en la Primera Guerra Mundial para el tratamiento del linfosarcoma, enfermedades de Hodgkin, policitemia vera y micosis fungoide. Clorambucil pertenece a la familia de farmacología de los agentes alquilantes, los cuales actúan sobre el ADN e impiden la multiplicación de las células malignas. Se administra por vía oral. Actualmente su indicación principal es la leucemia linfática crónica. Se indica también en enfermedad maligna del sistema linfático. Busulfán es un medicamento que se emplea para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Pertenece al grupo de farmacológico de agentes antineoplásicos alquilantes. El busulfán, su principal indicación es el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. También se utiliza para tratar la policitemia vera y asociada a otros medicamentos en la preparación del paciente para un trasplante de médula ósea. Se puede administrar por vía oral en forma de comprimidos y endovenosa. Antineoplásico de quién? Busulfán, antineoplásico del grupo de los metanosulfonatos. ¿Es agente de quién? Busulfán es un agente electrofílico que actúa específicamente durante la fase S del ciclo celular, reacciona con átomos de nucleofílicos de las bases nucleicas, formando puentes inter e intracatenarios en la doble hélice del ADN, provocando interferencias importantes en los procesos de transcripción y replicación del ADN. Ciclofosfamida es un fármaco antineoplásico que también tiene propiedades inmunosupresoras. El principal uso de la ciclofosfamida junto a otros agentes de quimioterapia en el tratamiento de linfomas, algunos tipos de leucemia, tumores, también para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener, esclerosis múltiple. La ciclofosfamida es un profármaco que necesita ser activado por el sistema de enzimas microsomoles hepáticas para ser citotóxico. Estas enzimas hepáticas convierten la ciclofosfamida en primer lugar a aldofosfamida y 4-hidroxiclofosfamida y luego a acroleína y fosforamida, dos potentes sustancias alquilantes del ADN. Al reaccionar con el ADN, los agentes alquilantes forman unos puentes que impiden la duplicación del mismo y provocan la muerte celular. Tiotepa, triatilentiofosoforamida. Agente alquilante perteneciente a mostaza nitrogenada. Las aplicaciones terapéuticas, cáncer de mama y de ovarios, LH y LNH, tumores superficiales de vejiga, tiempo de vida media 1.2 horas. Toxicidad clínica, mielosupresión, mucositis fluida. Mecanismo de acción antineoplásico alquilante. El tiotepa genera radicales de tilaminas que se unen al ADN rompiendo el enlace entre la base púrica y el azúcar de nucleótido y liberando la base alquilada. Esto produce importantes interferencias en los procesos de transcripción y replicación del ADN, afectándose cualquier fase del ciclo celular. Efectos mielotóxicos intensos, dando lugar a inmunosupresión y depresión medular sin presentar apenas toxicidad extramedular. Su efecto mielotóxico se emplea como inmunosupresor para permitir la aceptación del injerto de médula y evitar el rechazo. Carmostina BCNU es una de las principales nitrosourias, ya que no muestra resistencia cruzada con otros compuestos alquilantes inestables con líquidos corporales. La carmostina. Tiempo de vida media, mecanismo de acción, inhibe la síntesis de ADN, RNA, polimerasa de historia. Toxicidad clínica, depresión hematopoyética tardía, ardor local, náuseas y vómitos, hiperemia, fase y piel conjuntiva. A dosis totales causa fibrosis pulmonar intersticial y insuficiencia renal. A alta dosis causa hepatotoxicidad. Aplicaciones terapéuticas, enfermedad de Hodgkin, linfomas, mielomas, astrocitomas malignos y tumores metastásicos del cerebro, melanoma y tumores de vías gastrointestinales. Dacarbazina, acción y mecanismo antineoplásico del grupo de las metilhidracinas. Carbazina es un agente electrofílico que actúa especialmente durante la fase S del ciclo celular. Farmacocinética, su volumen, efectos adversos. Lomustina, mostaza de uracilo, melfalán.